Esta es una presentación del Centro Cristiano Mensaje de Libertad. Para mayor información sobre este tema, por favor escriba a libertadconcristo@hotmail.com o llame al 316-339-3676. Únicamente en Jesucristo hay salvación. Este encuentro fue aquí el jueves con nuestro hermano David. Muchas gracias. Sabemos que él está viendo esto, lo va a ver. Tenemos una iglesia que le aprecia y una familia que les espera y serán siempre bienvenidos cuando estén en Colombia. Y esta es su casa porque esta iglesia básicamente la empezamos como con él. Pero yo pues me tuve que trasladar a Fusagasugá y él siguió con su ministerio, pero hoy hay frutos del trabajo que ellos hicieron. Dice la Biblia que la palabra nunca volverá vacía y nunca vamos a perder el tiempo cuando trabajamos para el Señor, amén. Nunca lo vamos a perder. Entonces fue un momento muy interesante y le damos muchas gracias a Dios por todo esto, porque es bueno no trabajar tan solos. Hemos trabajado como iglesia muy solos, hermano, y siempre hay una necesidad también de que otras personas nos ayuden. Hemos tratado de mantener una independencia por riesgo a no contaminarnos con otras doctrinas, pero no crean, no es fácil solos. Y cuando hay por lo menos apoyo espiritual, oración, una ayuda, un brazo en el hombro, es muy interesante, hermano, que nosotros lo encontremos. Entonces vamos a tener una buena relación con ellos. Vienen próximamente con un equipo y quieren quedarse en Fusa un mes por lo menos, para coger barrio por barrio con sus videos. Creo que traen obra de teatro, música, Biblias y la palabra de Dios para ver cómo ayudamos a estos jóvenes que están cayendo en el vicio o que están en el vicio, hermanos. Les ruego orar por ellos, por David Love, se escribe Love como amor en inglés, y por el equipo de México de la iglesia de Dallas que van a venir a apoyarnos. ¿Qué les parece? Bueno, ahora lo que vinimos, vamos. Hay algunas dificultades en la oración, hermanos. Bienvenida, hermana Gladys, desde Chile. Hay algunas dificultades que tenemos en la oración, y yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero muchas oraciones no se cumplen. Oramos y oramos y oramos, y tomamos algunos temas específicos para la oración, y oramos, pero como que no encontramos respuesta. Pareciera que como que el cielo estuviera cerrado, como que Dios estuviera tan lejos que no nos escucha. Pero también de pronto hemos ignorado, hermanos, que hay ciertos requisitos para la oración. Como que por el solo hecho de ser creyentes y de levantar la mano y decir yo soy cristiano, eso como que no nos da tampoco muy fácilmente un derecho para reclamarle o exigirle a Dios cuando tengamos dificultades. Quiere decir que hay unas normas, hay un establecimiento por la palabra sobre cómo orar, la forma como se debe hacer. De modo pues que esta mañana vamos a tocar este tema. Solamente espero que el Espíritu Santo nos ayude tanto a ustedes como a mí para comprenderlo, hermanos. Y hay muchas partes en la Biblia donde encontrar temas sobre oración. Yo no sé si ustedes habrán encontrado muchas formas de cómo orar en la Biblia. Si no la han encontrado, lo siento, no han visto mucho la Biblia, porque la Biblia está llena de pasajes, de hombres, de momentos que fueron claves a través de la oración. Y de todo esto, porque sería muy extenso y no alcanzaríamos hoy ni en esta semana, vamos a mirar un tema especial, hermanos, que está en el Antiguo Testamento, y más exactamente en Primera de Reyes, capítulo 17 y 18, aunque no lo vamos a leer, vamos a tocar algunas partes de esta parte del Antiguo Testamento. Porque muchos hermanos me han dicho a mí, yo los he escuchado, cuando estamos orando y me dicen, hermano, pero es que la oración del justo puede mucho. La oración eficaz puede mucho. La oración del justo es poderosa. Pero muchas veces no comprendemos bien qué quiere decir o quién era ese justo
¿O de quién estaba hablando la Biblia? Siempre cogemos por allá, por el lado de Santiago, donde habla que Elías oró y no llovió. Y después Elías oró y llovió. Y Elías fue mandado de una viuda. Y bueno, pobre y todo, y la viuda también pobre. Una viuda con un hijo pobres, y aparte de eso el Señor le manda una visita terrible porque no tenían que comer, pero un puñado de harina fue suficiente. Entonces yo quiero que veamos primeramente la vida de Elías, que conozcamos algo de Elías, hermano. No sé cuántos de ustedes conocen mucho de Elías. ¿Quién era él, hermano? ¿Por qué la Biblia lo destaca? Lo primero que nosotros encontramos de Elías está por ahí en el 17 de Primera de Reyes y 18. No tenemos gran historia ni genealogía ni mucha lectura sobre Elías. Él aparece apenas allá en los capítulos 17 y 18 y estaba viviendo una época difícil el pueblo de Israel, mucha idolatría, mucha desobediencia, mucha perversidad, y este hombre entró a gobernar en aquella época. En Primero de Reyes, en el libro Primero de Reyes 17:13, nos dice la palabra del Señor. Entonces ella fue y le dijo, e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. ¿Qué pasó? El Señor le dice a Elías, oído esto, hermanos, el Señor le dice a Elías, mira Elías, ve donde una viuda y quédate ahí. Cuando nosotros nos mandan a visitar cristianos, ¿qué nos gustaría? ¿Cómo nos gustaría llegar y cómo nos gustaría que nos recibieran, hermanos? Pues sinceramente a uno le gustaría que nos vieran de una familia que tenga comodidades, que tenga una cama para dormir y por lo menos que no lo vaya a poner uno a matar hambre, hermanos. Pero saben que el Señor le dice, ve donde una viuda y alójate allí. Sabe que la viuda no tenía sino un puñado de harina y un poquito de aceite. ¿Y sabe lo que le dice Elías a ella? Prepárame una torta para mí. No, pues qué sabrosa la visita, ¿no? Aparte de traer, antes llega y le dice, lo poco que tiene, démelo. Pero ella fue obediente a lo que le dijo Elías y ella le hizo su tortilla. Entonces conocemos a este Elías por el Antiguo Testamento, que después de que hicieron esta tortilla, dice la palabra del Señor, y comieron muchos días con ese puñado de harina y con ese poquito de aceite. Dice que se sostuvieron muchos días. O sea que ya vemos la mano de Dios y ya vemos un milagro de Dios. ¿Qué más vemos de Elías? Porque voy rápido con él, hermanos. En el 21-22, mire lo que pasó. ¿Sabe lo que pasó? Venga, lo sé en contexto, hermanos. Aparte de que estaba una señora viuda y pobre, tiene un hijo. Y estando Elías ahí de visita, el hijo se muere. Y la viuda pues trata de culpar a Elías. Y Elías le dice, Señor, pero mira, aparte de que me manda donde está viuda, ahora el niño se muere, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Y sabe lo que hizo Elías? Tomando, el niño ya estaba muerto, 23 dice, tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dio a su madre y le dijo a Elías, mira a tu hijo. ¿Qué pasó? Cuando el niño murió, Elías lo llevó a la cama, 3 veces posó sobre él, como que se acomodó sobre él, como para darle calor, respiración, y a las 3 veces el niño resucitó. Creo que fue la primera resurrección en la Biblia, la que hizo Elías. Ahora, ¿por qué el Señor le respondía a Elías, hermano? Porque nos dice Santiago que Elías tenía pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué creen que era Elías entonces? Si dice que tenía pasiones semejantes a las nuestras. Vamos a Santiago. Deja ahí un separador, hermano. Vamos un momentico a Santiago 5. Porque como vamos a hablar de Elías, es muy importante que nos enteremos de quién era Elías para entrar en contexto, para poder seguir. Porque el tema es de la oración.
Entonces mire lo que dice Elías 5:16. Santiago, perdón, 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y mire lo que dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Usted se imagina, hermano, una persona que dice: Señor, venga, señor gobernador, vamos a orar para que no llueva, porque el invierno es tremendo, para que no llueva por 3 años. Vamos a orar, Señor. ¿Eso es fácil, hermanos? ¿Quién podrá hacer eso? Bueno, Elías. ¿Cualquier persona lo puede hacer? Bueno, si la fe está y el estilo de vida como el de Elías, es posible. ¿Y qué más dice? Y otra vez oró en el 18, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces estamos ante un hombre que, ¿superhombre? ¿Era un superhombre? Era un humano, muy similar a nosotros, en el sentido humano igual, pero en el sentido espiritual muy diferente. Era un hombre que obedecía a Dios, anduvo con Dios, predicaba a Dios, era celoso con las cosas de Dios, hasta el punto que fue un hombre que no murió, sino fue llevado directamente al cielo. Bueno, ¿será que nosotros también podemos ir directamente al cielo sin morir? Claro, si fuera el arrebatamiento ahora, pues nos vamos. ¿Qué más hablamos de Elías? Cuando hay tiempo de sequía, ¿qué pasa? Muerte. Dice la palabra del Señor allá. Volvemos hermanos, a Reyes. Vamos al capítulo 18. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la tierra. El Señor le dice: vaya, Elías. ¿Quién era Acab? Acab era el rey. ¿Qué clase de rey era Acab? Perverso. ¿Se acuerdan quién era la esposa de Acab? Doña Jezabel. Casi nadie de lo más perverso, que perseguía a los profetas y mataba a los profetas de Dios. Y aún todavía hay doctrina de esa en muchas partes de la tierra, en muchas iglesias, porque las cartas a la iglesia dicen en Apocalipsis que aún hay doctrina de Isabel, de manera que siguió por algunas partes este tipo de doctrina de despreciar, de odiar, de detestar a los hijos de Dios, a los que hablan en nombre de Dios. Entonces hubo tiempo de sequía. Eso es lo que estamos hablando de Elías. Los quiero entrar en ese contexto para mirar más o menos algo de lo que era Elías. Había sequía, hubo sequía. Después Elías oró en 18:1. El Señor le dijo: Elías, tú serás mi instrumento, habla del rey y yo voy a hacer llover. Y por allá en el verso 44 le dice al rey, a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Ya había pasado 3 años y medio de sequía impresionante, pero a la oración de Elías volvió la lluvia. ¿Por qué? ¿Porque Elías oraba? ¿Porque Elías tenía poderes? ¿Por qué creen que dejó de llover y luego llovió? Porque Dios estaba actuando a través de un instrumento, hermanos. Es Dios el soberano, no es el hombre. Pero Dios, a quien se humilla, a quien se somete, lo usa para su servicio, hermanos. Eso era Elías. Cuando encontramos que tenía pasiones como las nuestras, quiere uno decir: uy, o sea que yo también puedo orar y decir que llueva y que no llueva. Ahora, ese tipo de milagros como el de la resurrección, nosotros creemos que ya pasó. Claro que uno se nos muere un pariente y uno quisiera que resucitara, ¿cierto? ¿Para qué? Si todo lo contrario,
cuando se van a estar en un sitio mejor. ¿Volvemos otra vez? Ese tipo de milagros ya no son necesarios. Nos gustaría mucho, y muchos creen tener ese poder, pero ¿para qué volveríamos la gente otra vez a esta situación si los que se han ido a descansar se han ido? Muy bien. Entonces, Elías nos enseña, hermanos, que cuando hay fe, ¿sabe qué pasa cuando hay fe? Cuando hay fe, se puede orar. Y cuando hay oración, hermanos, Dios escucha. Y donde hay comunión, Dios escucha. Yo tengo aquí anotado que la fe es el canal por el cual, la oración es el canal por el cual la fe asciende al cielo y los milagros descienden a la tierra. Quiero repetirles. La oración es el canal para hablar con Dios. La oración es el canal para comunicarnos con Dios. Cuando hay oración, hermanos, y cuando hay fe, la fe sube de la tierra al cielo, y del cielo a la tierra llegan milagros. Pero esto es cuando hay fe. ¿Sabe por qué? Uno puede orar, y ¿por qué no recibe muchas cosas? Por la falta de fe, hermanos. ¿Sabe lo que dice Hebreos 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que la fe es como el motor. La oración es el privilegio de todo cristiano, pero la fe es ese impulso que lo hace llevar sus palabras al cielo, hermanos. Y ténganlo por seguro, hermanos, todo creyente que ora en buenas condiciones, porque hay unos requisitos que hoy vamos a ver, pero que ora con fe a Dios, va a recibir respuesta del cielo. El por qué no suceden milagros, el por qué no hay respuestas, es lo que voy a tratar de explicar en esta mañana, hermanos. ¿Por qué tanta oración no sale del techo? Y tenemos tanta necesidad, hermanos. Todos tenemos necesidades en el hogar, con nuestros hijos, con nuestra vida, necesidades físicas, sentimentales, emocionales, psíquicas, económicas. Nosotros tenemos muchas, pero lo que vamos a ver hoy tiene mucho más que ver con lo espiritual que con cualquier otra cosa. Y yo le digo a muchos amigos, hermanos, si usted quiere arreglar su vida en cualquier área, lo primero que hay que arreglar es el problema espiritual. Y arreglado el problema espiritual, nosotros vamos a ver muchas cosas del cielo, hermanos. Ténganlo por seguro. Entonces, hay un problema cuando se trata de la oración. ¿Por qué muchas oraciones no son contestadas? Si algún hermano me ayuda con Isaías 59:2 y otro hermano que busque, por favor, si está Juan David listo, con Jeremías 5:25. Si algún hermano me ayuda con Isaías 59:2, tan pronto lo tenga, nomás diga. Amén. Leanlo, duro. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros tu rostro para no oír. ¿Qué es lo que separa a la humanidad de Dios? El pecado. ¿Cómo dice otra vez, hermano? Vuestras. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Para no oír. El pecado como si hiciera ocultar el rostro de Dios. Causa una división, pero esto viene desde el principio. ¿Qué fue lo que separó a Adán y Eva de la comunión con Dios? El pecado. Y hasta hoy, ¿qué es lo que separa al creyente de su relación con Dios? El pecado. ¿Qué dice Jeremías? ¿Quién lo tiene? Vuestras iniquidades han estorbado Ujú. estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. ¿Sabe cuál es el peor estorbo que hay en nuestra relación con Dios? El pecado. Ahora, ¿qué es pecado? Porque alguien le puede decir, bueno, pero yo no bebo, yo no tomo, yo no adultero, yo no mato, yo no consumo, yo soy una persona normal, no soy grosero, no me emborracho, quiero a mi esposa, a mis hijos, a mi papá, a mi mamá, yo no hago mal.
¿Pero qué es pecado? Pecado es cualquier cosa, cualquier acto que esté en contra de la voluntad de Dios. Cualquier detalle que esté en contra de la voluntad, la santidad y la justicia de Dios es pecado. Hay un pecado tan sencillo en la iglesia, hermanos, que muchos hermanos lo podemos tener: la mentira. Una mentira. Y hay algunos dicen, me tocó. Es que no podía hacer otra cosa, ¿no? Pero es piadosa. No hay tal. Una mentira, por sencilla que nos parezca, ya nos deja sin comunión con Dios. Nosotros vemos que está muy de moda lo que está aprobando el gobierno sobre las parejas, sobre la adopción. Nosotros vemos pecado como todo lo que tienen los demás. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que hay pecados que son evidentes y hay otros pecados que no se ven. Pero ¿sabe otro pecado que hay en el corazón nuestro, hermanos? El orgullo. ¿Sabe otro pecado que hay en nuestro corazón? El resentimiento, el no perdonar. Mire que cuando uno no perdona, eso le va causando, yo pienso que es como un tumor, hermano, va creciendo, se va volviendo como lo más peligroso y contagia y contamina y de todo, porque cuando no hay perdón, sale el resentimiento a flote y no se oculta, hermanos. Y siempre miramos a los demás, siempre queremos que los demás cambien. Yo quiero que mi esposo sea mejor, que mis hijos sean mejores, que mi esposa sea mejor, pero ellos, y yo sigo mi vida como a mí me parece, y resulta que vengo y oro, y vengo y alego delante de Dios cosas, llueva o no llueva, qué verano, qué situación, pero yo por dentro mi vida tiene cosas guardadas que no he podido aplanar a punta de oración y de palabra. No le he permitido al Espíritu Santo. Entonces se podrá uno gastar toda la vida orando, toda la vida en ayunos y vigilias, y haga todo lo que quiera, pero mientras haya algo guardado que no quiere entregar al Señor, confesar al Señor, no va a pasar nada. Orará, y el Señor en su misericordia permitirá que llueva, porque Él permite que llueva sobre justos e injustos, y permite que coman justos e injustos. Y mucha gente dirá, pero ¿cómo aquellos que no son cristianos, cómo les va de bien? Sí, el Señor les está permitiendo que les vaya bien, inclusive tiene misericordia también con ellos, pero va a llegar un día en que esa misericordia con ellos se acaba. Porque no es para toda la vida la misericordia con los impíos, hermano. Llega un momento en que ya no hay más tiempo para misericordia. Entonces el pecado, muchas de las oraciones, la oración que esté rota por el pecado, no nos imaginemos que llegue al cielo, hermano. Ahora, uno puede colocar a un pastor o a un líder o a un anciano y decirle, ore por mí, pero si usted sigue en su misma condición, el anciano o el pastor o el líder no va a mejorar la relación arriba, hermanos, porque esto no es de intermediarios, esto es personal. Uno puede decirle a un pastor, hermano, ore por mí, pero ¿cómo está su vida, hermano? No piense que el pastor le va a hacer milagros, no piense que él le va a poner así como Elías, no llueva y sí llueva. Si no hay un arreglo en la vida, va a ser muy difícil. Vamos a mirar algunos elementos, mirando lo de Elías. Ahora Elías, más adelantico vamos a ver, hermanos, cómo edificó un altar, reunió a 400 profetas de Baal que adoraban a otro Dios, y cómo los consumió ahí el altar, y cómo este hombre fue y los degolló. Uno se dice, uy, un hombre de Dios fue y degolló 450 profetas, ¿no? Porque era un hombre muy celoso con las cosas de Dios. Uno de los primeros elementos que son requisitos que hemos visto es la confianza ante Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Si uno ora, pero no confía en Dios, es muy triste. Segundo, ya les voy a explicar. Elías se dirigió al Dios del pacto con su pueblo. Él sabía quién era el Dios con Israel, hermano. Y él sabía que no lo iba a avergonzar. Él iba confiado y sabía que Dios cumple sus promesas y que Dios cumple sus pactos. ¿Usted cree, hermano, que Dios cumple las promesas? ¿Y qué pasa entonces? Uno se pregunta, ¿por qué le oro? Y si es un Dios de promesas, si es un Dios que dijo, en ti serán benditas, habrán todas las naciones,
y que todos vamos a ser bendecidos, y hemos sido bendecidos de hecho, pero hay cosas que no me salen. Elías estaba confiando en un Dios que cumple lo que promete. Elías estaba trabajando con el pueblo de Israel, era un profeta para el pueblo de Israel, hermanos. Él dijo, voy confiado en que Él sigue siendo el mismo Dios de Israel. Israel era una nación escogida por Dios para ser testimonio y luz a las demás naciones, de manera que Él no iba a abandonar, Él no iba a permitir que los demás se burlaran de su profeta. Dios iba a actuar, y Elías estaba haciendo como un orden para poderse dirigir a Él. ¿Y cuánto? Esto sí es muy importante, porque cuando usted va a ver lo que hacía Elías, ¿sabe qué dijo Elías? Señor, yo soy tu siervo. ¿Qué es siervo? Es como un esclavo que no tiene voluntad en un sentido propio. Es decir, yo no me mando solo, yo no hago lo que yo quiero, yo me someto. Y una de las grandes dificultades que tenemos en la oración, ¿sabe cuál es? La palabra sumisión. Ha sido tan mal interpretada, hermanos, que a mí me han dicho mujeres, yo no tengo por qué someterme a mi marido. Mi marido, yo tampoco me someto a mi mujer. Y los hijos, yo no me someto a mis padres. Y los padres, yo tampoco a los hijos. Y en el trabajo, yo no me someto a mis patrones. Y en el pueblo, yo no me someto a las autoridades. Me cruzo en rojo, en verde, en azul, en amarillo, no pago impuestos, quedo atrasado, yo no hago esas cosas. Yo no tengo por qué someterme. No tengo por qué hacerlo. Yo soy yo. Y cuando yo soy yo, hay un problema. El Señor le dice, siga usted. Porque como usted es usted, dice Isaías, cada cual cogió por su camino. ¿Sabe qué quiere decir eso? Cada cual hace lo que quiere. Y cuando uno quiere hacer lo que quiere, el Señor como que, parece paradójico, hermanos, como que le abre la compuerta. Ábrelo. Porque estando conmigo no quieres, ábrelo. A Adán y Eva les abrió la puerta. Les probó la voluntad y la voluntad falló. Pero el Señor no tiene nunca hombres y mujeres obligados, ni autómatas, ni robots. Él quiere hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad, que le busquen sinceramente. Y cuando hay esa búsqueda, hay respuesta en oración. Entonces, lo primero que empieza es con una confianza. ¿Qué es confianza, hermanos? ¿Qué es confiar? ¿Qué más es confiar? ¿Qué entendemos por confiar? Porque lo que va a hacer Él es tremendo, hermanos. Elías tenía una confianza impresionante en Dios. Lo que estamos hablando esta mañana, lo que quiero llegar a ustedes es que cuando uno va a orar, primero tiene que revisar cómo está. Y es bueno primero examinados, dice la Biblia en Corintios, examinaos a vosotros mismos. Si yo me examino, entonces yo tengo... Es como si yo voy a ir al banco a que me presten plata. Lo primero que tengo que mirar es, pero espere que yo debo. ¿Cómo me van a prestar más? Bueno, ¿me pueden refinanciar la deuda? Sí, pero yo estoy debiendo. Lo primero que yo tengo que mirar antes de ir al banco es ¿cómo estoy? Entonces, cuando uno va a orar, la Biblia nos dice no solamente, nos dice también en Corintios y nos dice también sobre la Santa Cena, si nos examináramos a nosotros mismos. ¿Qué es examinarnos? Es como mirarse en el espejo y usted en el espejo se ve bien todos los detalles. Pues hermanos, aquí hay un espejo que nos muestra con lujo de detalles lo que somos. Aquí no lo muestra. El problema es si yo no me miro en este espejo, sino miro a los demás. Y el asunto no son los demás, el asunto soy yo, porque la oración es personal. Entonces, lo primero que tienes confianza, ¿sabe lo que va a hacer Elías, hermanos? Va a hacer un altar, va a hacer ahí su holocausto, y va a pedir que llueva fuego del cielo, y va a consumir ese fuego. Pues yo de Elías no me arrimo. Pero ¿sabe lo que hizo él? No, se arrimó. ¿Sabe por qué se arrimó? Los demás salieron corriendo cuando vieron. Él mandó a hacer un altar, y creo que el mar no estaba muy lejos, hermano. El mar estaba un poco más cercano, porque alguien me puede decir, en el Carmelo, en el monte Carmelo donde sucedió esto, de dónde iba a sacar agua. Estaba muy cerca al mar.
supongo que hicieron llenar y abrieron zanjas, hermanos, para que no quedara duda. Porque si hubiera estado seco el altar, alguien puede decir, no, es que con el calor y con cualquier fricción o un vidriecito prendió candela. Pero él hizo lavar todo por debajo, hermano, del altar, y por los lados hizo llenar de agua, porque él iba a mostrar el poder de Dios, hermano. Él estaba confiado. Y el riesgo era estar ahí cerca, porque si iba, ¿sabe qué hizo el fuego que llovió, hermanos? Lamió el agua que había, hermano. Secó las zanjas que habían abierto, porque era fuego de Dios. Y los demás huyeron. Usted se acuerda de algo que siempre decimos: Dios es amor. Y siempre nos llevamos con eso: Dios te ama, Cristo te ama. Siempre eso es lo que le decimos a la gente, y ojalá evangelizándola, pero nunca le decimos que Dios es fuego consumidor, hermanos. Y esta es una de las pruebas, que cuando viene ese fuego consume, hermano, y demuestra todo su poder. Vamos a seguir con la historia. Confianza en un Dios de pacto con su pueblo Israel. Él tiene un pacto. Está suspendido ahorita toda la situación de Israel, porque estamos en la semana 69. Bueno, no les voy a hablar hoy de esto, falta una semana cuando venga la tribulación. Estoy hablando con el hermano David Brown, que tiene un bosquejo muy bueno sobre las 70 semanas de Daniel. Pero Dios tiene un pacto que lo va a cumplir desde el principio hasta el fin. Cuando uno se va a ir a Dios, uno debe arrimarse sabiendo que hay un Dios que existe y que es poderoso, hermanos, y que para el cual no hay nada imposible. Pero no ha fallado, porque dudamos mucho, hermanos. Yo he acabado oraciones con hermanos y me dicen: hermano, ¿y será que Dios sí? Ay, no me baja enseguida. Si usted oró con confianza, no tenga problema, hermanos. Dios es un Dios de amor, de pactos, de seguridad, de fidelidad. Pero estamos hablando aquí, pero estoy tratando de llevarlo a lo literal y traerlo a lo espiritual para nosotros. Entonces, si yo voy a un Dios, yo tengo que ir a un Dios en el cual confío, hermano. De lo contrario, mi oración. Él es el Dios de Israel, hermanos. Él tenía algo muy especial con su pueblo, su nación, y todavía Él no ha dejado de amarla, hermanos. Allá en Israel todavía no han creído en Él, hasta ahora lo están esperando por primera vez, pero Él tiene un pacto y Él es el Dios de ellos. Hoy en día es el Dios nuestro, porque nosotros, la iglesia, somos hijos también de Dios. En el sentido espiritual es la misma situación, porque Dios no ha cambiado. Así como Elías, así como los israelitas se dirigen al Señor, nosotros con la misma confianza, porque somos hijos adoptados, podemos dirigirnos a Él. El asunto es cómo me dirijo, cómo está mi vida para dirigirme al Señor. Y yo soy tu siervo, hermanos. Ese siervo es el que es: yo soy nada, Señor, todo eres tú. ¿Sabe lo que dijo Pablo, no? En Gálatas 2:20, ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Cuando uno está seguro de eso, cuando uno se humilla, esta es la parte que menos le gusta a gran número de creyentes: la humillación. Ahora, uno cree que es que humillarse, no ha comprendido lo que es la humildad. ¿Qué quiere decir esa humildad, hermanos? ¿Cómo la podemos entender más prácticamente? Es como el preso que llega aquí al juzgado con sus esposas ahí, sus grillos soltados, y va donde el juez buscando algo. Señor, corta esto, yo no puedo más. Igual nosotros con Cristo, porque mire que hay cosas que llevamos como grillos ahí, hermanos. Hay cosas que no hemos podido desatar, pero nos toca ir al Señor y decirle: Padre, yo no puedo más. Yo no puedo más. Tengo que entregar mi vida a Él. Y muchos, en sus oraciones hay mucho orgullo, mucha prepotencia, y sale una cosa, mucha mentira. Porque cuando uno no le cuenta la verdad, uno está siendo mentiroso. Cuando uno no confiesa, la Biblia dice en 1 de Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si confesamos, Él es fiel y justo. Ahora, ¿qué es confesar?
Porque muchos hermanos, yo los he escuchado orando, Señor, perdona mis pecados. Sí, bueno, tienen que decir el pecado. Haya sido el que haya sido. Yo no estoy diciendo que lo diga públicamente. Porque el rey David dijo algo muy lindo en el Salmo 51. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y cuando él dijo, cuando vayas a orar, entra, cierra la puerta y venga, hablamos los dos. Cuéntemelo todo. ¿Y sabe que una vez se le cuenta todo a otras personas? Que más tarde lo van a traicionar o van a contar. Y uno no le cuenta todo a Dios. Yo he escuchado charlas de mujeres y amiguis. Le cuentan todo a amiguis. Y ahora los hombres, el uno le dice al otro, papi. Papi, venga. Cuentan todo. Y por eso muertos, chismes, destrucción, fracaso. Y al que nunca nos va a traicionar, a él no le contamos todo. Y él está esperando que le contemos toda la verdad. Porque él ama esa verdad en lo íntimo. Esta es una de las partes más lindas. Bueno, los judíos tenían este estilo de oración. Yo no estoy diciendo que sea la misma porque empezando yo no lo podría hacer. Pero a muchos les cuesta mucho arrodillarse. Si es por salud no importa, pero si es porque su corazón no lo deja, grave, muy delicado, que no haya, es un estilo de orar con Dios, donde le demuestra a uno, yo no soy nada, yo soy tu esclavo, soy tu siervo, lo que tú hagas, Señor. Yo no soy, el yo eres tú, no yo, porque Él dice yo soy, el yo soy nada, Él es todo. Entonces Elías sabía cómo era la oración, sabía cómo dirigirse a su padre, sabía cómo lo reconocía, sabía qué confianza tenía en él, por supuesto que su vida anduvo, de acuerdo al estilo de Dios. ¿Cuáles son las oraciones nuestras? Vamos a Santiago, hermanos, pero no vayan a salir de Reyes, hermano. ¿Qué dice en Santiago 4:3? A ver si de pronto nos identificamos con algo. La mayoría de las oraciones que hacemos, ¿para qué son? La mayoría de oraciones son: Señor, tú conoces mi necesidad, tú sabes que tengo este problema, tengo el otro. Mejor dicho, mire la lista del mercado, Señor. Pero ¿saben lo que dice la Biblia? Oh almas, 3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. ¿Cuáles son los deleites? ¿Sabes qué es pedir mal? Cuando uno pide para estar bien uno, ahí ya comenzó mal. Cuando yo pido para estar bien, o sea que alguien me puede decir, bueno, hermano, o sea que es malo tener una casa, un carro, tener unas comodidades, ¿es malo? No. Pero ¿cómo lo quiero hacer práctico para dejar esta parte clara? Entonces la hermana me dice, hermano, quiero construir mi casa y ayúdenme a orar para que el Señor me dé una casa, la quiero ojalá con 4 alcobas y no sé, de pronto un jacuzito, alguna cosa ahí sencilla, la casa, un turquito. Bueno, no sé, yo quiero una casa porque me la merezco como cristiano, hermano. Y el Señor quiere que vivamos bien y ¿usted qué cree? ¿Que está bien o está mal? ¿Es malo tener una casa? No. ¿Es malo tener un carro? No. Entonces, ¿qué es lo malo? Si eso es para mí un deleite, tener una casa bonita, hermano. Tener un carro bonito, no es un deleite para uno y andar cómodo, hermanos. No es el carro que tenemos nosotros, no vayan a mirar por la ventana porque les da tristeza. Pero no es un deleite tener una casa bonita. Entonces, ¿dónde está el error? Porque podemos tener una casa, podemos tener un carro. ¿Sabe dónde está el error?
que lo estoy pidiendo es para mí, no para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo tengo un carro y cómo tengo una casa para la gloria de Dios? Porque mi casa que yo tenga, entre otras cosas, no es mía, porque todo lo que tenemos es prestado. Hágase esa idea, hermanos. Nada es nuestro, ni la vida, ni los hijos, nada. Todo es de Él, hermano. ¿Sabe lo que dice el Salmo? Todo lo que hay bajo el cielo es mío. Eso dice pero Job y dice Romanos. Todo lo que hay bajo el cielo es mío. ¿Quién me dio a mí primero para que yo le retribuya, para que yo le devuelva? Pues lo pusieron a negociar conmigo. Lo que hay debajo del cielo es mío. Entonces, Señor, yo quiero que tú me ayudes porque voy a conseguir una camionetica donde quepan 4 o 6 personas, porque hay veces yo voy a la iglesia, pero también puedo llevar 2 hermanos para la honra y la gloria tuya. Pero si yo lo consigo donde no quiero que nadie más me lo mire, yo pedí fue para saciar mis propios deleites, no para la gloria de Dios. Si yo puedo tener una casa, hermanos, donde pueda reunirme con 1 o 2 personas para hablar de Cristo, para compartir de Cristo, para dar un vaso con agua, hermano, para servirle a alguien, yo estoy glorificando a Dios. Pero si yo me encierro en lo mío, materialista, egoísta, olvídelo, hermano. Dios conoce el corazón. Por eso muchas oraciones no salen del techo, porque son para mi propio beneficio, nunca para la gloria de Dios. Y uno honra a Dios, ¿sabe cómo, hermanos? Primero andando en sus preceptos, obedeciéndole, pero amando. Él dijo, yo un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Si lo que yo tengo es solo para mi propio beneficio, estoy muy mal con Dios, en un sentido. No le estoy diciendo si algún hermano es así que perdió la salvación, la cual no se va a perder, pero es una vida miserable, egoísta, y Dios quiere que nosotros podamos servirle a Él. Estos hombres que vinieron de México, ellos vinieron luchando mucho, porque muchos tienen que costear sus propios. Ahí hay otros hermanos que los están apoyando. ¿Sabe qué es lo que están haciendo? Si yo no puedo predicar, yo le ayudo a otro para que vaya y lo haga. Ahí yo estoy predicando. ¿Por qué? Porque ese es otro asunto. Si el Señor me dio un trabajo y Dios me bendice con mi trabajo, pero es para saciarme y para gastarlo en mí, yo estoy muy grave, porque hay que seguir predicando el Evangelio y hay personas que necesitan un vaso con agua y necesitan algo que ponerse, hermanos. Empezando por la familia, porque dice la Biblia en Timoteo que el que no provee primero para su hogar es peor que un incrédulo. Y hay veces llevamos más plata a otras personas y se nos olvida la obligación, la responsabilidad que yo tengo en casa. Aquí un hombre me conmovió la otra vez porque la mamá estaba confusa, una señora supremamente pobre, y el hombre maneja un bus y pasó y le dijo a la mamá, mamá, toma, lleva los diezmos para la iglesia. Y la mamá no tenía un peso buscando quién le regalara para el cilindro del gas, pero había que llevar primero a otros. No es que se descuide la iglesia, no es que no se pueda ayudar, pero primero tengo que mirar lo que está pasando adentro, porque de lo contrario soy peor que un incrédulo, me dice la palabra. Y muchas veces hay necesidad en la casa, pero a veces suplimos a otros. Claro, ambas cosas pueden hacerse, pero con equilibrio. Siempre tiene que haber un equilibrio. Las oraciones egoístas son esas donde yo pido para mí y estoy feliz. Y acumulo más y tengo más, y el Señor de pronto dice, esta noche viene por tu alma, necio. ¿A quién le corresponde? Uno siempre debe tener un equilibrio con todo lo que pide, con todo lo que tiene. Si no le sirve a Dios con lo que tiene, hay una situación difícil ahí, hermanos. No es decir, pone la casa y todo el mundo entra aquí, no. No estoy hablando de eso, del carro, pero sí poder servir a otras personas para la gloria de Dios, para compartir el Evangelio, para llevar el Evangelio, hermanos. Ahora, ¿qué pasa cuando hay sumisión, hermanos? Ténganlo por seguro que hay respuesta. Hasta sumisión, ¿en qué sentido, hermanos? No solamente en el asunto de Dios o de la iglesia. Cuando hay sumisión en el hogar, entre esposos, con los hijos, en el trabajo. Dígame una persona que en el trabajo es sumisa, ¿qué le pasa? Bueno, algunos le dicen lambón, pero no hay que pararle bolas a eso. Cuando una persona es sumisa en una empresa, créanme que la empresa lo quiere, su jefe lo quiere. Hay muchos beneficios al padre. Dígame si el padre no quiere seguirlo, hermano.
Lo quiere porque es sumiso, porque es obediente. Cuando hay sumisión entre esposos, los esposos se aman. Cuando no hay sumisión, no hay respuestas. Y cuando hay sumisión a Dios, ¿quiere que le diga una cosa? Se puede abrir el cielo. Cuando hay sumisión hay humildad. Y el cielo se puede abrir, hermanos, para ver milagros, beneficios de parte de Dios. No estoy diciendo de plata por borbotones ni chequeras, pero sí hay beneficios cuando hay sumisión, hermanos. La sumisión es algo que nos cuesta. Es muy duro para muchos ser sumisos, hermanos. Pero ¿sabe por qué? Porque luchamos en la carne. Cuando dejamos que Dios haga a través del Espíritu Santo, sí se puede, hermanos. Yo lo digo porque para mí era muy difícil ser sumiso. Y cuando uno se le hace muy difícil ser, Dios tiene que actuar o es, porque necesito esa humildad para mí. Y Él, cuando el trato de Él es tremendo, hermanos. Pero ¿para qué esperar el trato de Dios? Cuando yo puedo bajar la cabeza y decir, yo he fallado. ¿Qué más sigue? Vamos a leer lo que pasó, hermanos. Hubo un júbilo equivocado con los profetas. Vamos a ir a Reyes, hermanos, al capítulo 18. Les voy a leer desde 36, hermanos, 18, 36. Voy a ir muy rápido. Sí, estamos en primero de Reyes 18, 36. Cuando llegó la hora, ya les dije lo que había pasado en el 33. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña, y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. ¿Por qué menciona 1, 2 y 3 veces, hermano? Y cuando iba a llegar la lluvia, le dijo a su acompañante 7 veces. Lo mandó a mirar si ya venía la lluvia o no. ¿Qué quiere decir eso de 1, 2 y 3 veces? Y cuando estaba con el niño muerto, fueron 3 veces. ¿Por qué? Porque las cosas no son cuando uno quiere, como que ya, sino porque es la oración no es de un día, hermanos. Las peticiones al Señor, nuestra rendición a Él, no es por un momento, sino que tiene que ser uno y otro y otro. Yo le oré más de 15 años para que el Señor me escuchara una petición. Le oré más de 15 años y el jueves la vi, que vino un amigo que habíamos tenido una diferencia y él vino y arregló la situación después de 15, 16 años de oración. Las cosas no son cuando uno dice, hermanos. Con el Señor es despacio. Él no está de afán. Yo a muchos amigos le digo, procuren no usar mucho el ascensor. No estoy hablando de ir a por patria, pero cuando pueda, la escalera, despacio, hermano. Estoy hablando en un sentido espiritual, despacio, porque todo lo queremos. ¿Cuál es la palabra de moda? Express. Así. Y con mi amigo David, yo quería un día estrecharme la mano con él, y al tiempo el Señor lo permitió. Uno puede decir, pero ¿qué pasa, Señor? Tal vez Él está preparando los corazones primero. Y es muy lindo cuando uno puede pedir perdón sin ver humillado a los demás, ni ver a los demás por el piso, sino en el mismo equilibrio. Yo también soy pecador. Entonces la oración, hay veces se demora. Mi esposa y mi mamá me dicen que cuando estaban orando por mí para que yo lograra llegar al Evangelio después de que había abandonado esto, ellos gastaron 12 años. Ahora, los casos son diferentes. Hay veces el Señor, si quiere hacer un milagro hoy, lo hace. Con algunas personas es ya que lo hace, con otras más tarde, con otras espérese, con otras no. Hay 3 formas en que responde: sí, no, espere. Y ahí es donde es difícil para nosotros. ¿Qué es lo que todos queremos? Inmediatamente. No solamente sí, sino inmediatamente. Muy bien. Somos, y como ahora todo es express, un clic, y queremos
Nosotros queremos el cielo manejarlo de la misma manera. Clic, a ver qué pasa arriba. Resulta que arriba no está mi afán. Somos nosotros los de los afanes. Por eso dice el Señor, por nada estéis afanosos. Pero nosotros somos del afán. En el cielo no hay ningún afán. Si hubiera afán en el cielo, ya no estábamos aquí sentados, hermanos. Ya nos habían llevado a donde merecemos. Pero gracias a Dios que nos ha dado mucho tiempo más para un buen arrepentimiento y para ganar a otros para Cristo. Y miren lo que pasó. Y preparó luego la leña en el 33 y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. O sea, él estaba refiriéndose a alguien muy especial, no a cualquier Dios. Había otro Dios ahí en disputa que era el Dios de los Baales, pero aquí está hablando al verdadero Dios, Elías. Sea hoy manifiesto que tú eres en Israel y que yo soy siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Qué está haciendo ahí Elías? ¿Qué creen que está haciendo en esas palabras? ¿Sabe qué le digo? Que está orando. Eso es una oración. Cuando un hombre de Dios se dirige al Padre, es en oración, no es en alegato ni es en conversa simple. Él está orando y le dice: sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy que su compadre, su parce, yo soy siervo tuyo. Ahí está la oración a la que queríamos llegar hoy. En este versículo está la oración de todo lo que pasó ahí con los profetas. Era un Dios celoso, un hombre celoso por las cosas de Dios. Le estaba dando mucha rabia de ver cómo Jezabel y cómo Acab habían colocado aceras en todas partes, idolatrías por todas partes, profetas por todas partes, y Elías estaba muy celoso. Tenía mucha, en cierta forma creo, mucha rabia de las cosas de Dios. Muy celoso, le daba rabia todo esto que estaba pasando. Y entonces él dice: cuando llegó la hora, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Lo del agua, que llovió y que no llovió, fue por mandato de Dios, hermano. Y lo que va a hacer ahora es por mandato de Dios. Esos hombres no se llevaron ningún aplauso. Y ustedes verán que esta oración no era pidiendo carro, casa, beca ni protección. Las oraciones de esos hombres fueron advirtiendo, fueron pidiendo a Dios que se manifestara, pero para que otros salieran de la ignorancia. Toda esta gente estaba consumida en la ignorancia. El pueblo había sido arrastrado hacia los profetas y este hombre quiere hacer algo para Dios, en un sentido, obedecerle a Dios. Dios era el que quería que esto sucediera. Respóndeme, Jehová. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Eso es lo que él quería, que ellos salieran de esa ignorancia y regresaran otra vez a adorar a Dios. Esa debe ser nuestra posición, hermanos, cuando evangelizamos. Ayúdanos, Señor, a sacarlos del mundo para que ellos vuelvan a ti o vengan a ti, Señor. Si nosotros no vamos con ese propósito, también somos egoístas. ¿Y qué más sigue? ¿Qué pasó después con estos 2 versículos donde está la oración? Es una oración del 36 al 37. 2 versículos porque voy a terminar hablando de la oración prolongada. Mire la oración que hay ahí, hermano. Si usted quiere aprender a orar, busque hombres de la Biblia que oraron. Yo escuché, quiero decir, por la Biblia, yo vi, porque esta es la palabra de Dios y Él habla a uno. Yo vi un hombre que estaba en la cruz por la Biblia y le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le contestó: un día de estos, cuando siga orando, cuando baje y se peluquee y se bañe y me traiga plata, lo salvo. ¿Sabe qué le dijo? Voy. Ay, no, qué oración tan grande, ¿no? Ahora alguien me puede decir: no, pero bueno, era que no tenía espacio de más y no podía hacer una vigilia. No, hay oraciones que son contundentes. La oración eficaz tiene propósitos definidos para que sea
contundente, tiene que ser muy definida y no mucho tiempo. Porque hay veces uno puede orar aquí en el púlpito mucho tiempo y los hermanos pueden decir, pero yo no tengo esa facilidad, yo no tengo esa elocuencia, yo no sé cómo orar porque es que ella como oran tan bonito. No creo todo eso. Uno puede extenderse demasiado y termina siendo como los fariseos para ser visto. Ahora, no estoy subestimando oraciones prolongadas que alguna persona quiera hacer con un toque de Dios y que quiera algo muy especial, pero eso es como la excepción de la regla. Pero normalmente ustedes verán las oraciones en la Biblia, son muy concretas y muy cortas, pero definidas. Entonces, cayó fuego de Jehová y consumió, oído hermanos, cuando él termina de orar, cae fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Se imagina que el agua acaba hasta con el fuego acaba hasta con las piedras? Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos le prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Pero antes había pasado algo. Me pasé 2 versículos que no puedo bajar esta imagen perdida. Devolvamos al 29. Perdóneme. Al 27. Sí, devolvamos al 27 para no perder esta diapositiva, porque ahí aparecen unas personas gritando y clamando. Dice: ellos quisieron hacer lo mismo, ¿no? Hicieron un holocausto. Les voy a leer rápido el 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. Claro, eran 450 contra uno solo. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. O sea, haciéndosela más fácil. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. O sea que se volvió un escándalo impresionante, un frenesí terrible, y ellos brincaban y saltaban, y nada que le respondía a Baal. ¿No ha escuchado usted en algunas partes mucho ruido? ¿Mucho grito? ¿Mucho escándalo? ¿Y no pasa nada? ¿Y qué más sigue? No estoy diciendo nombre, ¿no? Estoy diciendo que si de pronto. ¿Y qué más íbamos en cuál? 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Bueno, eso sí no lo podemos hacer nosotros. Diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle, pobrecitos. Aparte de eso, Elías le decía: griten más, que de pronto lo despiertan, a lo mejor alguien de ustedes le cogió el sueño. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Miren, hermano, que las oraciones no es un asunto de escándalo, no es un asunto frenético, no es un asunto de éxtasis, no es un asunto de locura, porque ustedes ya vieron la oración de Elías, la oración que tuvo respuesta. Aquí todos estaban orando porque querían ellos su propio beneficio, quedar bien con todos, y vamos a acabar con ese profetica que viene ahí de parte de Dios. Pero resulta que cuando hay un hombre de Dios por encima de todo, Dios lo protege, hermanos, y a los hijos de Dios Él los protege. Y dice el 29: pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y ahora vamos a ver qué es lo que va a hacer. Si no pudimos 450, ahora vamos a ver qué va a hacer. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las 12 de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido la palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Ahí habíamos quedado. Hubo un frenesí impresionante, pero no hubo respuesta. ¿Qué pasó después? Muchas personas han venido a esta iglesia cuando estamos acá, en otra parte, en Silvania, y se devuelven. No les gusta, porque dicen: esta iglesia no tiene avivamiento.
Pero ustedes saben qué quiere decir avivamiento. ¿Qué entendemos por avivamiento, hermanos? Muchas personas creen que el avivamiento es escándalo. Grito y tener aquí unas 2 baterías, muchas guitarras, muchos instrumentos. Yo no estoy en contra de eso, cada cual verá cómo los usa. Nosotros, no es porque no tengamos la plata, a lo mejor hemos podido tenerla, pero entre menos ruido mejor. Entre menos ruidos, menos colmamos emociones. Y hay muchas personas que van a la iglesia buscando la música. Aquí vinieron unas personas un día y me dijeron, nos perdimos la alabanza, nosotros queremos saber cómo es la alabanza. No dijeron cómo es la palabra, sino preguntaron fue por la alabanza, porque vienen con sus propios deleites, vienen a escuchar lo que ellos quieren, no lo que el Señor quiere. Y uno a una iglesia no debe ir a escuchar lo que yo quiero, sino lo que Dios me va a hablar a través de alguien. Ahí hay sumisión. Entonces se han ido porque no hay, y hay júbilo que es equivocado. Uno cree que por la mucha gritería Dios lo va a escuchar. Creo que no. Dios quiere más bien como el silencio, no tanto el silencio, sino la paz, corazones tranquilos que puedan dirigirse de la mejor manera. Pero si es en el caso de la oración, pues mejor lo privado. Hacemos oraciones cortas en la iglesia, pero lo mejor para que usted pueda estar con Dios todo el tiempo que quiera, privado. ¿Sabe una cosa, hermanos? El que mucho ora en público, poco lo hace en privado. Y el que ora en privado, Dios le manifiesta públicamente, hermanos. Entonces, estoy finalizando. ¿Qué pasó con los profetas? Ya lo leímos. Se fueron a escapar y Elías los mandó traer, los prendieron. ¿Y qué hizo Elías con ellos? Los degolló. Dígame una cosa, hermanos. Dice el 40, entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno, y ellos los prendieron y lo llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. ¿Por qué los degolló? ¿Cómo es que un hombre de Dios, o sea, cuál es el testimonio? Un hombre de Dios hace después de todo esto, con estos 400 hombres, de los cuales no pudieron tener un resultado con su Dios, ¿por qué los degolló? Por una razón, hermanos. No había que dejar ningún residuo de los dañinos que estaban haciendo el mal a su pueblo. Profetas dañinos, y ahora hay mucho profesor, mucho maestro, mucho profeta dañino que le hace daño a las cosas de Dios. Ahora, no vayamos a salir con un cuchillo ahorita. Ahora que degollamos, porque les voy a hacer una claridad sobre esto, finalmente. ¿Qué quiere decir hoy en día para nosotros esta degolladita? Pues muchas iglesias tienen profetas, ojo, allá ellos, estamos hablando acá. Y ahora vamos a hablar conmigo mismo. ¿Qué quiere decir esto de degollar profetas? Hoy para nuestra vida, para cada uno de los que aquí estamos. Porque el clima está muy pesado y ya me extendí. Hermano, espiritualmente quiere decir algo. Haga un examen y mire qué le está quitando la preeminencia de Dios, y no tenga nada de amor. Sea implacable, hermano. Pase el cuchillo, decapite lo que tenga por dentro que le esté robando la dirección a Dios. Ese es el sentido espiritual para nosotros. ¿Por qué las oraciones no salen? Porque hay muchas cosas que me impiden: mi hijo, mi nieto, mi carro, mi vaca, mi buey, mi gato, mi mascota, todo, mi mujer, mi trabajo, todo, cualquier cosa me está desviando de la mirada de Dios y me está causando un daño tremendo. Si no se va a degollar eso, no va a pasar nada. Y termino con las oraciones cortas. ¿Sabe dónde nos ayuda con esto? Un versículo final, por favor, Eclesiastés 5:2.
Si alguien lo tiene, puede leerlo durísimo, sin gritarme. Si alguien lo tiene ahí. ¿Qué quiere decir? Repito, no estoy en contra ni subestimo oraciones prolongadas. ¿Ya lo encontraron? Eclesiastés está por ahí en la Biblia, hermanos. Por ahí cerquita, como Apocalipsis o no sé. O de pronto hecho para la mitad. Coge un taxi, vaya hasta la mitad, hermanito, y por ahí cerquita los Salmos, los Proverbios. Uy, son unos juiciosos, unos rayos. Muy aplicaditos. A ver, ¿quién lo tiene? ¿Yo? Duro yo. No te des prisa con tu boca, Oído. ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. No te apresures a hablar tanto delante de Dios. ¿Sabe qué me dice el Salmo 37? Calla delante de Dios. Como que humíllate en silencio. Sí se le puede hablar a Dios, pero lo que es. Porque hay veces somos como bueno, hay oraciones que son bien chicaneras, hermano. Como, ay Dios, precioso, único, papacito, mi vida. Y quién sabe por dentro. Quedamos como el fariseo y el publicano. Las oraciones no son para que nos vean. Las oraciones nuestras son para que lleguen al cielo. Y para que lleguen al cielo debe haber mucha sinceridad, mucho arrepentimiento, mucha entrega. Ahora sí entendemos por qué Elías dice en Santiago que era como nosotros. ¿En qué sentido? Como humano. Tenía dolencias, tenía dolores. Pero no nos imaginemos que vivía como nosotros, como muchos de nosotros. Era una vida completamente separada para él, hermano. Era una vida entregada totalmente a Dios, hermano. Por eso este hombre, cuando hablaba, Dios le respondía, hermano, porque estaba completamente entregado. ¿Cómo hacemos hoy? ¿Será que yo puedo ser como Elías? En un sentido espiritual, sí. Entre más me separe del mundo, entre más me humille el Señor, voy a tener grandes respuestas, hermano, en mi vida, en mi hogar, con mi esposa, con mis hijos. Pero en la mundanalidad que anda mucha parte de la iglesia, es muy difícil, hermano. ¿Sabe una cosa? En vez de nosotros ganar al mundo, permitimos que el mundo entrara en la iglesia. Y la iglesia, el mundo ha invadido mucha iglesia cristiana, hermanos. Por supuesto que habrá mucho ruido, pero muy pocos milagros, muy pocas respuestas de Dios. Entonces, voy a repetir esto. Nomás mírenlo. Confianza. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, hermanos. No dudemos de Él, hermanos. Por eso las oraciones no salen del techo, porque llega uno tembloroso. ¿Será que sí puede? Es un Dios que cumple, hermanos. Si lo hace con Israel, también lo hace con la iglesia en el sentido espiritual ya, hermanos. Allá estaban viviendo una situación muy difícil. Ahora Dios cumple con nosotros. Dice, fiel es Dios, hermanos. Si Él es el Dios de Israel, ahora no está, es Dios de Israel, pero también es Dios de la iglesia, hermanos. ¿Lo creen? Dios no cambia. Es un Dios de pactos, es un Dios de promesas, es un Dios que cumple, es un Dios que mira la fe y mira la fidelidad. Y finalmente, para que yo pueda ser bien escondido, escuchado por Dios, yo soy siervo de Dios. Mire lo que dijo Él: tu siervo está ante ti, Señor. O sea que para uno decir yo estoy delante de ti, es porque está en una condición de entrega total. Muchas oraciones no salen finalmente, hermanos. Muchas oraciones no llenan los requisitos que Dios quiere, hermanos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a orar. Que el Señor nos enseñe a orar, no cómo orar, hermanos. No le digas no cómo orar, sino que me enseñe a orar, hermanos. Porque si nos ponemos con muchos métodos, no vamos a alcanzar nunca. No vamos a poder orar con Él. Señor, enséñanos a orar. Y si usted quiere aprender a orar, hermanos, cualquier cantidad de salmos, mirando a David, mirando a Elías, mirando a Moisés, mirando a Pablo, mirando a Jesucristo, mirando a sus apóstoles, uno aprende tantas oraciones, hermano,
que fueron breves, pero contundentes y encontraron respuestas, porque fueron personas que pusieron toda su confianza en Dios, le dieron a Él la preeminencia, como el Padre nuestro, que estás en los cielos, no está en cualquier parte, hermano. Cuando uno le da la preeminencia a Dios, va a tener respuestas, hermano. Amén. Padre, gracias por esta mañana. Señor, así como a Elías, nosotros queremos aprender de ti y ver estos hombres lo que hicieron, porque tuvieron una vida entregada a ti, Padre Santo. Muchos de nosotros somos muy débiles en la oración. No hemos comprendido que es un privilegio muy grande y que la oración es el canal que nos lleva al cielo a través de nuestra fe. Y los milagros son esa respuesta del cielo, Señor. Cuando vimos el caso de la mujer del flujo de sangre, nosotros, cuando tú preguntaste quién me tocó, es porque la fe de esta mujer fue la que te tocó. Y aprendemos, Dios del cielo, que donde hay un acto de fe, tú te detienes, Señor, a mirar y aún a contestar, Padre Santo. Cada uno de los que estamos aquí representamos familias, hogares. Cada uno tenemos necesidades, Señor. Estamos sufriendo con hijos, con esposos, con esposas que no son creyentes o que son rebeldes, que son indiferentes al Evangelio. Algunos con problemas de alcohol, con problemas de adicción, cualquier tipo. Padre, hay veces que la lucha no tiene fin, como que queremos rendirnos, pero nos rendimos a los problemas y no nos rendimos a ti. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a buscarte, como dijo el salmista de madrugada, que podamos tener una relación contigo para que el mundo vea lo que tú haces, Padre Santo. Elías tenía un gran celo por ti. Ayúdanos a tener celo por la obra tuya, para no mundanalizar la iglesia, Señor. Ayúdanos a ser especiales, que seamos lumbreras, Padre del cielo, sal de la tierra, que seamos hombres, mujeres y jóvenes encaminados a dar buen testimonio para alcanzar a otros. Claro que escenas como esta no vamos a ver, pero ahora vemos otro tipo de escenas en nuestra vida, Señor. Mucha mundanalidad. Escuchamos de todo y muchas veces retenemos cosas indebidas, Padre Santo. Este fue el celo de Elías, quería que esto se acabara y por eso nos degolló. Señor, ayúdanos a examinar nuestro corazón para que veamos qué daño hay por dentro que nos corta la comunicación contigo, para poderlo degollar, Señor, implacablemente, para que podamos ser libres, Señor. Podemos tener muchas cosas, Señor, y por eso sufrimos. Hombres, mujeres y jóvenes luchamos solos. No contamos contigo, Señor, perdónanos. Ayúdanos siempre a confiar en ti, a que eres un Dios grande y poderoso, Señor. Y si comprendemos que eres un Dios grande y poderoso, vamos a entender mucho mejor que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros y que ahora Él está a la diestra intercediendo por nosotros, pero hay un Espíritu Santo que nos dejó su propio aliento, su propia respiración está en nosotros. Padre, ayúdanos a vivirla, a sentirla. Ese es el verdadero avivamiento, cuando el pecado sale y permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, Señor. Mira esta iglesia, Señor, necesitamos tanto de ti. Acompáñanos, ayúdanos, ilumínanos, permítenos hacerlo al estilo tuyo, no al estilo nuestro, Señor. Gracias por bendecir a cada uno. Tenemos parientes enfermos, gracias por sanar. Necesitamos aún para algunos corazones que están muy duros milagros. Si tú los quieres hacer, Señor, te lo imploramos. Será para tratar de que vean algo diferente, porque la palabra es clara. Padre Santo, ayúdanos. En algunas cosas somos confundidos. Algunos no sabemos cómo dirigir nuestro camino, Señor. Enséñanos tus caminos, te lo suplicamos. Y ayúdanos a seguir adelante, a no desmayar. Esto cada día será peor. Ayúdanos a estar preparados para la segunda venida tuya, Padre del cielo, y que podamos junto con otros presentarnos delante de ti como siervos que cumplimos la comisión que tú nos dejaste, Señor. Gracias por darnos techo, alimento, familia, trabajo. Gracias por el dinero que ha provisto para pagar aquí la renta. Gracias, Padre Santo, por ayudarnos a cada uno, porque ninguno se acuesta sin probar alimento o anda desnudo. Eres un Dios muy grande, Señor, digno de ser alabado, digno de ser glorificado, Señor.
Gracias por todo lo que tú haces, Padre del cielo. Gracias por acompañar a los hermanos que están en Leticia, que después van a volver con las tribus. Ayúdale a los que están en Nuevos Horizontes, a nuevas tribus, Señor, donde hay misioneros como en Venezuela, en Ecuador, donde algunos pasan momentos difíciles. Claro, es que no es fácil. Gracias por sostenernos y por proveerles, Padre Santo. Te lo agradecemos inmensamente. Gracias por esta iglesia, Señor. Anímala tú en el poder de tu Espíritu. Convéncela tú, Señor, que la oración es un privilegio, Señor. Ayúdanos a orar contigo y a interceder por otros. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén. Esta es una presentación del Centro Cristiano Mensaje de Libertad. Para mayor información sobre este tema, por favor, escriba a libertadconcristo@hotmail.com o llame al 316-339-3676. Únicamente en Jesucristo hay salvación.